la bondad de Dios tenemos pues la culminación de lo que hemos comenzado, que es la conferencia, ¿no? Y yo creo que todos, por lo menos yo he sido edificado, exhortado por la palabra, y yo sé que los que han asistido también. Entonces hoy es el tiempo pues de tal vez resolver algunas dudas, preguntas, y de manera intencional, vamos a comenzar con la pregunta: ¿qué es el Evangelio? De manera intencional y después la dinámica va a ser la siguiente: la persona que quiera hacer la pregunta se para, la hace, aquí va a estar el micrófono y bíblicamente pues entre el pastor Santiago, el hermano César y yo vamos a estar dando respuesta bíblicamente. ¿Listo? Entonces recuerden, todo se va a hacer en un plano y un contexto bíblico. ¿Listo? Listo. Entonces le voy a pedir al pastor Santiago y al hermano César que pasen. ¿Listo? Entonces, de manera, como les digo, intencional, vamos a comenzar con la pregunta: ¿qué es el Evangelio? ¿Listo? Para que también los que nos visitan tengan claridad en lo que verdaderamente es el Evangelio. Entonces, ¿quién de los dos la quiere responder para yo no hacerlo? Ahí está. Se marcó y estoy marcándole a César, pero está aquí al lado. ¿Se escucha mejor ahora? Muy bien. Se escucha mejor, pero mayor deshidratación. Pero está bien. Muy bien. Pues saber qué significa el Evangelio no solamente es una respuesta que uno pueda simplemente decir correctamente, sino que es la respuesta que uno tiene que dar, que tiene mayores implicaciones en su vida, en su existencia. El Evangelio, pues que su definición simple y sencilla es las buenas nuevas acerca de Jesucristo, pero implica mucho más allá que eso, ¿sí? Son los buenos anuncios de que Dios ha dado todo para que nosotros podamos tener paz con Él, ¿sí? Y eso necesitamos entenderlo desde la perspectiva de por qué necesito tener paz con Dios. Y la razón de por qué necesito tener paz con Dios es porque absolutamente todos pecamos contra Dios. Constantemente, comúnmente, si cada uno se detiene por un momento a pensar cómo ha vivido delante de Dios, sabemos que hemos pecado delante de Él una y otra vez. Estos días estaba meditando acerca de la niñez, y desde la niñez hay múltiples pecados, ¿sí? Si alguien piensa en cómo convivió con sus papás siendo niño, pues seguramente no fue una obediencia perfecta, seguramente hasta muchos pudieron lastimar a sus papás en casa, hacer cosas que los defraudaron, y si va uno avanzando con la juventud, múltiples pecados, ya no solamente con la familia, sino pecados contra sí mismo, pecados de fornicaciones, de mentiras, de pecados que empiezan no solamente a afectar a las personas que están alrededor, sino, como dice la palabra, pecados que aún rompen nuestro propio cuerpo, y el mismo cuerpo recibe las consecuencias del pecado. Y es una vida de enemistad contra Dios. ¿Qué es el pecado? Que Dios dice que hagamos algo, pero nosotros no lo hacemos, y no solamente no lo hacemos como pensando en alguien que le dicen que tire al blanco, y como si nosotros estuviéramos intentando dar al blanco y como que le damos al lado,
Esa no es la imagen del pecado en la vida de nosotros. No es como que estamos intentando dar en el centro, sino que nosotros deliberadamente lanzamos la flecha a otro lado, o sea, bien lejos de la dirección de Dios. Y eso se va acumulando. Es el estilo de vida que practica el ser humano sin Dios, es estar pecando constantemente, con la mente, con las palabras, con las intenciones del corazón. A veces alguien puede hacer algo que externamente parece bueno, pero a veces las intenciones del corazón son malas. Y cuando uno mira esa condición, uno se da cuenta, bueno, realmente somos muy pecaminosos y eso genera una enemistad con Dios. Esa es la razón de que se necesite una reconciliación, que haya paz. Ahora, ¿cómo sucede esa paz? Si Dios es justo, entonces tiene que castigar el pecado y todos hemos pecado. Entonces, ¿cómo es posible que alguien pueda no ser castigado por Dios? Bueno, Dios determinó que la forma era que hubiera un sustituto, alguien que pudiera ponerse en nuestro lugar y no solamente pagar el precio por nuestros pecados, sino que también obedecer en nuestro lugar. Y eso es muy importante. No solamente Jesucristo muere en la cruz para pagar el precio de los pecados, sino que Él obedece en nuestro lugar. Les pongo una ilustración. Imagínense que un papá o unos papás le dicen a su hijo que organice el cuarto, ¿sí? Que limpie el cuarto porque está completamente desordenado, las camas extendidas, los juguetes regados por todo lado, hay comida, o sea, un desorden tremendo. Y ese papá le dice, si no haces eso, vas a tener consecuencias graves. Resulta que pasa las horas y el papá regresa y encuentra el cuarto completamente destruido. Es más sucio de lo que lo dejó cuando le dio la instrucción a ese hijo. Pero resulta que ese papá le dice que va a recibir las consecuencias. Pero imagínense que llega el hermano mayor. El hermano mayor llega y dice, papá, no le des las consecuencias a mi hermano menor. Dame las consecuencias a mí. Es decir, el castigo que él merece por no arreglar el cuarto, dámelo a mí. ¿Sí? Bueno, comúnmente pensamos que ese es una ilustración del Evangelio. Y sí es una ilustración del Evangelio, pero no es suficiente. No es suficiente, ¿por qué? Porque el cuarto sigue desordenado. Y eso no es lo que funciona con el Evangelio. El Evangelio, el hermano mayor sí recibe el castigo, pero además el hermano mayor dice, yo mismo limpio el cuarto. Ese es el Evangelio completo. Obediencia en nuestro lugar y recibir el castigo en nuestro lugar. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Obedeció por nosotros. Él fue un niño que obedeció perfectamente a sus papás. Dice la Biblia en Lucas que él se sujetó a sus padres terrenales. Mientras fue dependiente de ellos, se sujetó a ellos. En su juventud sabemos que nunca pecó porque la Biblia dice claramente que jamás pecó. Sí hizo negocios seguramente con su papá como carpintero, hizo sus trabajos siempre con excelencia, siempre correcto, sin estafar a nadie, sin defraudar a nadie, sin dejar de pagar algo a alguien. O sea, perfectamente lo que nosotros no hemos hecho. Pero no solamente obedeció perfectamente, sino que también recibió el castigo en la cruz. Así que esos dos elementos son fundamentales, porque Jesucristo es un sustituto perfecto. Él hizo lo que yo no he podido hacer, pero Él también paga el precio por mis pecados. ¿Qué es lo lindo del Evangelio? Que una persona que cree en eso, que cree que eso es verdad, que Dios se hizo hombre y obedeció en nuestro lugar y murió en la cruz por nuestros pecados, si una persona cree de todo corazón que eso es genuino, que eso es verdad, pero no solamente lo cree, sino que confía en que ese sacrificio es acreditado a su favor, entonces esa persona confiesa sus pecados, reconoce que ha sido un pecador, pero dice, ese sacrificio es lo único que me da perdón, salvación y esperanza. Y si a una persona que ha puesto la confianza en esas buenas noticias le preguntan, ¿usted va a ir al cielo? Hola, bienvenidos. Sí, adelante. Sigan. Si a esa persona le preguntaran si va a ir al cielo, ahí hay un elemento muy importante
¿de qué pensaría? ¿Vas a ir al cielo? ¿Por qué vas a ir al cielo? Una persona puede pensar que va a ir al cielo, pero la pregunta más importante es no si piensa si va a ir al cielo o si es cristiano, sino que la pregunta más importante es ¿por qué crees que vas a ir al cielo? Si el razonamiento que la persona tiene internamente es, bueno, yo no he sido tan malo como otros. Ese es un razonamiento muy común. Mis primos, mis hermanos se han portado más mal que yo. O se comparan a veces no con los más cercanos, sino tal vez con el más malo, ¿no? Ven a la persona más mala y sienten... Y nosotros tenemos esa tendencia. Cuando estamos no actuando de una manera muy correcta, pensamos, bueno, pero hay otro que está peor que yo. Bueno, eso no sirve porque esto es personal, cada uno con Dios. Pero si hay una persona que cuando se le pregunta que si va a ir al cielo y piensa que sí va a ir, y su razonamiento profundo en el corazón es, la única razón de que yo voy a ir al cielo es porque yo he puesto mi fe en que Jesucristo obedeció en mi lugar y murió en mi lugar, y la deuda fue cancelada cuando resucitó. Esa es la respuesta correcta, pero no porque sea la respuesta correcta intelectual, sino porque la fe salvífica tiene que ser una confianza, un descanso. No basta con saber que Jesucristo es el sustituto perfecto, hay que descansar. ¿Y saben qué? Hay muchas personas en iglesias que pueden saber que son pecadores, que pueden saber que Jesucristo es el único Salvador, pueden creer que esa es la verdad, pero les falta el elemento fundamental, que es descansar. ¿Saben que hay gente que nunca descansa en el Evangelio? Yo creo que Judas nunca descansó en el Evangelio. Y yo creo que lo podía entender intelectualmente. Estuvo muy cerca del Señor Jesús, pero tuvo culpabilidad, se sintió mal por lo que había hecho. Sentirse mal por el pecado no basta para salvación. Alguien se puede sentir muy mal, pero el punto es, yo ya descansé en Jesucristo, puedo estar plenamente confiado que voy a estar en su presencia. Si me muero el día de hoy, estoy seguro de que voy a estar en su presencia. Si ustedes me preguntan a mí, les puedo decir sí, completamente. ¿Y por qué lo puedo decir con tanta seguridad? Porque no tengo ni una pequeñita esperanza en mí mismo de que por mí voy a ir al cielo. Si ustedes me preguntan y pudieran entrar en mi interior, la única confianza que tengo de que cuando muera voy a ir al cielo es porque confío en lo que Él hizo. No se me ocurre por un momento pensar que, bueno, tal vez porque soy pastor, porque he estudiado la Biblia, porque enseño a otros. Realmente no, todo eso lo hago deficientemente, pecaminosamente. Es más, lo mejor que yo hago comúnmente viene manchado de pecado también. Así que no tengo absolutamente nada para presentarle a Él como para que diga, me debes aceptar. Lo único que tengo es que Jesucristo es perfecto. Y que Él ha muerto en mi lugar, ha obedecido en mi lugar, y yo confío en eso. Si yo me muero y me dicen, no, ¿sabe que usted no tiene entrada aquí al cielo? Bueno, yo diría, bueno, entonces no entendí nada. Porque lo que yo entendí era que era por gracia únicamente, por la fe en Jesucristo, y esa es la única confianza que tengo. O sea, no tengo nada más. Y yo les animo a que ustedes primero puedan arrepentirse de sus pecados genuinamente, pero luego descansen en Jesucristo. No basta con sentirse mal del pecado. Hay gente que se queda lamentándose, yo fui muy malo, hice esto, aquello. Bueno, esa es una parte importante, es como decir la puerta de entrada, pero luego necesitas abrazar a Jesucristo y nunca soltarlo más. Es que se convierta en la perla de gran valor. Estos días estaba predicando en la iglesia y les decía, miren, la peor idea que podría venir para un cristiano es, imagínense lo que sería volver atrás. Imagínense lo que sería volver atrás. O sea, decir como, ¿sabes qué? Rechazo a Jesucristo, no creo en Él. Bueno, eso para un creyente verdadero produce temor interno. ¿Por qué? Porque Él es lo más hermoso que tenemos, lo más grande que tenemos. Es nuestra salvación. ¿Y cómo alguien puede saber que es creyente? Porque ama a Jesucristo. ¿Lo ama perfectamente? No, ninguno lo amamos perfectamente, pero lo amamos verdaderamente. Y es lo que más amamos. Así haya otras cosas que a veces quieran competir, pero Él se convierte en lo más hermoso. Y eso es justamente lo que enfatiza Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el punto principal ahí es que se necesita creer. Y creer no es simplemente intelectual. Creer significa confiar, amar. Yo creo que la fe salvífica es una fe que ama a Jesucristo. Si no hay amor, si no hay afectos, ¿de dónde viene la obediencia de un cristiano? Viene de que está amando a Jesucristo. Y como lo ama, entonces quiere cumplir sus mandamientos. ¿Qué quieres que haga? Eso lo hago. Ni siquiera me gusta el concepto de que algunos dicen obedecemos por gratitud. Pues ¿qué lo va a obedecer porque estoy agradecido? No, obedezco porque Él sabe lo que hay que hacer. Es como cuando voy a una ciudad que nunca he ido, pues a donde me digan que coja yo voy. Yo digo, vea, coja por aquí. Yo no. ¿Por qué? Porque confío en la gente que está ahí. Lo mismo pasa con Jesucristo. Hago lo que Él me dice porque confío en Él, porque lo amo. Creo que quiere mi bien. No estoy pensando que quiere mi mal en nada. Sus mandatos siempre son buenos. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio no son simplemente buenas noticias. Son las mejores noticias que el ser humano puede recibir en su vida. No se comparan con nada más. Si a usted le dijeran mañana que se ganó 10,000 millones de pesos, no tendría comparación con el mensaje de que Jesucristo salva a pecadores por pura gracia. No se compara. ¿Y por qué se lo digo? Porque los 10,000 millones se van a acabar o se van a acabar cuando su vida se acabe en esta tierra. Pero lo que promete el Evangelio es eterno, nunca se acaba. Después de muertos la promesa sigue y es por la eternidad esa salvación. Así que si alguien acá que no es creyente, y puede saber muy fácil que no es creyente, no tiene amor por Jesucristo, y alguien puede decir, no, sí lo amo. Bueno, si estás viviendo de manera abierta en pecado, sin ningún tipo de arrepentimiento, entonces obviamente estás mostrando que no hay un amor por Cristo. Entonces, bueno, esto es serio, y hay personas que piensan, bueno, yo me voy a arrepentir después. Yo me voy a arrepentir después y voy a creer después. ¿Saben qué? Nadie garantiza eso. Más bien, ¿saben qué dice la Biblia? Que las personas que rechazan activamente el Evangelio constantemente, cada vez se van endureciendo más. O sea, no es como que dices, después cuando esté más grande, cuando haya disfrutado esta locura un poco más, me voy a arrepentir. No, la Biblia, ¿sabes qué dice? Dice, cada vez te vas a endurecer más. Y puede llegar un punto donde ya ni siquiera tengas ningún deseo de arrepentimiento. Y puede ser demasiado tarde ya, ¿sí? Por eso la Biblia insiste una y otra vez. Si se te ha presentado el anuncio del Evangelio, hoy es el día de arrepentimiento. Mañana es demasiado tarde, porque te puedes morir esta noche, pero también porque mañana tu corazón se puede endurecer aún más y más y más. O el pecado te puede cautivar más y más y más. Así que la invitación es a que cada uno pueda evaluar su corazón, confesar su pecado. El Señor sabe. Ustedes puede que hayan ocultado cosas de todo el mundo. Dios conoce absolutamente todo en nuestra vida. Delante de Él estamos completamente desnudos. Él sabe todo. Él sabe lo que pasó cuando niños. Él sabe lo que pasó cuando jóvenes. Él sabe lo que ha pasado en su matrimonio. Así usted lo tenga oculto, Dios lo sabe. Es una invitación a poder descansar. Hay personas que nunca descansan. Y el Evangelio es para poder descansar mi alma por la eternidad. De lo contrario, no solo no vas a descansar en esta vida porque vas a tener una vida de culpa, pero por la eternidad vas a tener una vida de angustia también. Porque eso es lo que sucede en el infierno. Personas angustiadas recibiendo el castigo de parte de Dios eternamente. Y yo creo que una de las angustias más grandes del infierno es estar ahí con las llamas y estar recordando, por ejemplo, este día. Estar recordando este día donde la persona tiene conciencia y decir como se me advirtió, se me dijo, y sin embargo yo escupí la cara de Jesucristo y su mensaje cuando se me dijo que había una oportunidad de salvación. Entonces, esto no es un mensaje religioso, esto no se trata de cambiar de iglesia, esto no se trata de como algunas personas que piensan, bueno, estoy yendo al gimnasio, también voy a tener mi parte espiritual y mi parte alimenticia. No, esto no es como una parte de la vida. De esto se trata la vida. Para eso nos creó Dios,
¿Para qué creó Dios al hombre? Para que nosotros le diéramos gloria a Él. Y el pecado nos aleja completamente de darle gloria a Él, pero es el arrepentimiento y la fe lo que nos vuelve a poner en el camino de darle gloria a Dios. Así que cada uno puede imitar, y no importa si usted lleva muchos años, si usted ha enseñado, cada uno puede pensar y decir como, tal vez hoy sea el día donde voy a descansar por primera vez, donde mis pecados quedan completamente cancelados. ¿Saben cuando yo no entendía el evangelio aún? Algo que dudaba, y yo decía, ¿cómo el sacrificio de una sola persona puede pagar los pecados de tanta gente? Ese era mi razonamiento. ¿Y saben por qué mi razonamiento era así? Porque yo pensaba que Jesucristo era como una persona cualquiera que había muerto en la cruz. Pero no es así. O sea, era el ser más grande, glorioso, rebajándose para morir por mis pecados. Una gota de su sangre derramada es suficiente para limpiar 10.000 millones de planetas tierras llenos de pecadores. Así que el sacrificio de Cristo es sumamente abundante para perdonar cualquier pecado. Piense en el pecado más detestable que usted haya cometido. Una persona que haya cometido cualquier tipo de pecado horrible, un aborto, todo tipo de fornicaciones, todo tipo de mentiras. La sangre de Jesucristo es suficiente para perdonar y dejar limpio a cualquier persona con el peor pecado que haya cometido. La sangre de Jesucristo es suficiente, porque el que murió ahí era mucho más grande que todo el universo junto, porque es el creador. Entonces su pago es suficiente y abundante. Como que usted tuviera una deuda de 10 millones de pesos y alguien tirara millones y millones de dólares encima, y más y más y más. Así es el pago de Jesucristo. Así que no hay por qué sentir culpa, no hay por qué sentir estando en Cristo, ¿no? Sino tener un descanso, un reposo, y poder decir como, estas son buenas noticias, este es el evangelio, porque mi alma ha sido rescatada, mi alma ha sido salvada completamente. Así que para aquel que el Señor le esté llamando, puede confesar su pecado, pero también poner su fe en Jesucristo. Sin fe no hay salvación, sin descanso en el evangelio no hay salvación. Si solo te lamentas por el pecado, no es suficiente. Se necesita fe, confianza, descanso en Jesucristo. Bueno, eso puedo decir más cosas acerca del evangelio, pero creo que ese es el centro del asunto. Gracias, pastor. Bueno, ahora sí, el panel pues está abierto. ¿Quién quiere hacer otra pregunta? Atica. Buenas noches, pastor. Hay algo que usted dijo en las conferencias de las esposas, que la mujer solo debía someterse siempre y cuando no fuera pecado, ¿sí? Bueno, hay cosas que son claras si son pecado, por ejemplo, mentir. Pero ¿qué sucede cuando la mujer no tiene muy claro el asunto? Por ejemplo, cuando un hombre que no es creyente le pide a su esposa que no vaya a la iglesia. Esa es como una pregunta. Esta mañana me llamó alguien, ella es creyente, su esposo no, él es muy reacio al evangelio, y él le pidió que le sacara una cita con el sacerdote, ¿sí? Pero ella estaba muy indecisa, porque ella sentía que sacarle esa cita como una consejería con el sacerdote, ella no debía hacerlo. Ante situaciones como esas, que a veces no son como tan claras para uno, ¿cuál es la postura a seguir de una esposa cristiana? Muy bien. Yo creo que hay varias cosas a tener en cuenta. La pregunta, resumiendo, es ¿cómo debe actuar una mujer que es creyente y tal vez está casada con un hombre que no es creyente, y él le pide hacer algo
que no está tan claro si es pecado o no, sino que tal vez hay dudas. Yo creo que lo primero es que esa mujer pues debe orar, pedir al Señor sabiduría acerca de qué es lo correcto. Y creo que algo muy importante con respecto a la sujeción de la mujer es, más allá de lo que termina siendo, que es importante, es la actitud. Yo creo que una esposa puede hablar con su esposo, aun si es incrédulo, y expresarle y explicarle por qué para ella, por ejemplo, es importante ir a la iglesia. Y creo que la actitud incorrecta sería, bueno, yo creo que tengo que congregarme, es un mandato de Dios, entonces Él me está diciendo que no vaya, siento que es pecaminoso, entonces me voy a ir de una manera altiva, porque como es algo que tal vez me está mandando algo que siento que es pecaminoso, entonces voy a irme de una manera agresiva, no voy a avisar, no voy a, simplemente me voy ya, porque primero obedezco a Dios que a los hombres. Yo creo que eso sería incorrecto. Creo que el punto sería, con una actitud humilde, con una actitud de oración, poderse acercar a ese hombre y decirle, esposo, amor, como le diga, para mí esto es importante, yo quiero congregarme, yo voy a tratar de dejar todo listo acá para que tú estés tranquilo, cómodo, yo no voy a estar por fuera de la casa todos los días, porque eso puede pasar, ¿no? Alguna mujer, no, es que estoy en la iglesia, y resulta que está en la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, todas las actividades, el domingo se va por la mañana, vuelve casi el lunes por la mañana, porque no, las actividades de la iglesia, usted sabe, sí, por Cristo, la causa de Cristo. Entonces yo creo que hay formas de poderse acercar con humildad y decir, considéralo, ¿sí? Por favor, ayúdame, esto es importante. Y bueno, creo que cada situación va a tener su caso a tratar, pero creo que la mejor manera de acercarse sería venir con una actitud humilde, aun cuando le está pidiendo algo que le duele o que le parece incorrecto a ella. Yo creo que aún en medio de eso se puede venir con una actitud de humildad y no con una actitud de pelea o de queja o de agresividad. Tenemos varias hermanas en la iglesia que están casadas con hombres incrédulos y ellas, por ejemplo, quisieran estar en muchos tiempos de compañerismo, en muchos tiempos de compartir, pero no lo hacen porque no quieren simplemente dejar a su esposo solo en la casa. Entonces tratan de participar de las reuniones de la iglesia, lo que pueden, y quisieran, ¿sí? Pero van a su casa porque también quieren estar con su esposo, quieren pasar tiempo con él, y es un sacrificio que están haciendo para poderlos ganar para Cristo. Sería diferente si simplemente, no, yo como es de la iglesia, yo estoy en todo. No, va a haber muchas cosas en las que esa mujer no puede participar, pero tal vez en el servicio dominical pues va a ser un esfuerzo, va a ir ahí 2 horas y ese es un tiempo que puede tener. Y bueno, ese sería mi consejo, actuar con humildad, aun cuando lo que está pidiendo el esposo incrédulo es algo que es incorrecto. Creo que se puede responder con humildad. Sí, ¿algo más? Sí, yo creo que esa pregunta es bien interesante, pero yo pienso que ahí implica mucho la sabiduría de la esposa, pero yo creo que en 1 de Pedro 3 leemos: asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Entonces yo creo que una mujer que ama a Jesucristo y que, como decía el pastor Santiago, ora fervientemente al Señor y dice: Señor, ayúdame a ser sujeta a mi esposo que es incrédulo, pero también ayúdame a poder congregarme. Entonces yo creo que una mujer que ama y que su conducta es una evidencia de sujeción, de amor, aún en medio de la situación que vive, yo creo que eso al final el Señor puede orar allí para que el esposo pues vea lo que está viviendo ella y que pueda decir: wow, eso es lo que yo quisiera vivir o qué es lo que está pasando ahí. Claro que puede hacerlo, pero siempre con sabiduría en medio de las situaciones. Yo creo que lo que decía Santiago es fundamental, porque a veces hay personas que creen que siempre deben estar en la iglesia en todo momento y en todas las actividades, y la verdad es que no siempre eso es sabio, ¿sí? Entonces
teniendo claros los roles, sujeción, amor, pero yo creo que sabiduría sería el punto. Yo creo que hablé esto con Martica en algún tiempo y también le dije lo mismo, que es un tema de mucha sabiduría, de mucho testimonio, porque la idea es que su testimonio doblegue a este hombre. Y la oración ahí es fundamental. La oración y bueno, también hay algo que hay que mirar, y es el caso de la iglesia también, de la iglesia bíblica, porque recuerde, creo que te conté el caso de que tuve, de que ese esposo fue a esa iglesia y era algo frenético, era algo muy complejo. Y claro, él dijo, no, o sea, ¿tú qué haces allí? No era algo bíblico, no. Y hasta él se pudo dar cuenta de eso. Entonces también hay que tener en cuenta la doctrina hasta de la iglesia, porque parece como liviano, pero es algo serio también. Entonces hay veces que también en esa iglesia dan malos consejos. No, hermana, véngase, usted tiene que, el Señor primero. Entonces, y se destruye matrimonio, se destruyen familias. Entonces, como dijo Pastor Santiago y como lo afirmó en la conferencia, esto es algo de mucha sabiduría, de mucha oración, de mucho testimonio, para que ese hombre sea ganado. ¿Por qué? Por el testimonio de su ¿qué? De su esposa. ¿Te queda respondido tu pregunta? Sí, gracias. Es que quería saber la segunda que yo hice, a ver si yo di la respuesta correcta. Porque ella me llama, me dice, mi esposo me pide que me saque una cita con esa, y ella tenía un conflicto. Y yo le dije, pues igualmente si tú no se la sacas o él la va a sacar. Pero eso creo que no es el punto, que sacar una cita con el sacerdote, sino si era de pronto la oportunidad de ella de decirle, hablar con él, decirle, aunque yo no estoy de acuerdo pues, con la doctrina y todo eso, pero Dios me manda a someterla a usted como mi marido que es, y lo voy a hacer. O sea, yo le di la oportunidad para que tú vayas, te saques la cita, pero también para que le aclares el por qué no estaría bien, porque no quiere ir a un pastor, no quiere decir. Entonces yo dije, ¿será que yo le di un buen consejo? Era como aliviar la conciencia. Bueno, gracias. Pero hay casos en los que toca hacerlo. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Ana. Gracias. Bueno, estamos hablando de sujeción, estamos hablando del rol del hombre y de la mujer, como nos han venido enseñando estos días, pero también, como dice Martica, hemos tenido preguntas, y mi pregunta y consejo, y cómo se anima una mujer creyente con un esposo no creyente, o algunos son creyentes, pero con respecto a lo que enseñaba del liderazgo del hombre, que el hombre no quiere liderar por muchas causas. Entre esas me gustó lo que enseñabas anoche sobre que tiene temor de no fracasar y eso. Y en base a eso, muchos hombres no quieren tomar el liderazgo. Ahora, adicional a eso, nosotras las santanderianas nos caracterizan por ser que supuestamente la que mantiene el hogar, pero porque se ha visto que el hombre está muy, no quiere hacerlo, no quiere liderar en su hogar. Ahora, ¿qué hace una mujer cristiana con el esposo no creyente, algunos creyentes de pronto inmaduros, que forzan a sus esposas a que les ayuden con el liderazgo, sobre todo en el área de la provisión económica? Y que tenía un caso de una chica que me decía, es que me obliga a trabajar, me obliga a trabajar. Entonces, ella debe acceder. ¿Hasta qué punto uno de mujer se sujeta en base a la provisión? Bueno, yo creo que el tema de santanderiana o no santanderiana, eso no, es que estamos hablando de pecadores. O sea, el mismo, yo creo que actualmente por lo menos es igual en cualquier lugar en cualquier lugar del mundo, la mujer va a estar tentada o va a estar a tomar el liderazgo. Eso es de pecadores. Y
por lo menos cuando uno va a hablar de los roles, por lo menos hoy en día estamos tan bombardeados de estas cosas que hasta hay iglesias que les da temor hablar de estas cosas. Y bueno, con respecto a la primera parte, que es al esposo cristiano, como hemos hablado, como se habló en la conferencia, es animar en amor a ese hombre a tomar el liderazgo de su casa, porque es lo bíblico. Y bueno, por lo menos mi esposa es santanderiana y yo costeño y no le tengo miedo. No, y no tengo miedo en qué sentido, en que podemos hablar, que podemos charlar. Es más, todo hombre, y yo lo digo por mí, todo hombre tiene en algún momento de su vida, de su matrimonio, ese temor de tomar ese liderazgo, porque somos también humanos. Pero mi esposa, cuando recuerdo siempre, cuando acordamos algo, que cuando tuviéramos un hijo, ella se iba a dedicar al hogar. Y eso cambió totalmente nuestra vida, cambió totalmente nuestro estilo de vida, ya no salí tanto, ya no. Entonces, mi esposa me animó directamente a tomar ese liderazgo y no lo hizo de una manera que me habló, no, sino que había acuerdos. Entonces lo tomo y yo comienzo a tomar el liderazgo de mi casa. Y eso ha sido una gran bendición para mi vida porque cuando ella se quiere cargar por algo, yo le digo, no te cargues por eso porque eso me toca a mí. No te cargues por eso, simplemente ora. Simplemente ora. Entonces hemos pasado situaciones difíciles, económicas, dentro o fuera del país. Pero en el caso de un esposo creyente, esa esposa está llamada a confrontar a ese hombre en amor con su pecado, porque es pecado, como lo veíamos ayer. Un hombre que no quiere tomar el liderazgo de su casa es algo pecaminoso, porque Dios lo ha mandado. Y además de que eso genera en el hogar inestabilidad y también un mal ejemplo a nuestros hijos, mal testimonio. En el caso de ya viene la parte de no creyente, ¿no? Es lo mismo, en humildad con mucha oración, hay que llamar a este hombre a tomar ese liderazgo porque él es el responsable delante de Dios de suplir las necesidades de ese matrimonio. Entonces, en ambos casos yo creo que es sabiduría. Y como hablábamos del primer caso, ahí va a haber un proceso de comunicación y que me obliga, uno no llega a las obligaciones de un día para otro. Eso es como el pecado de adulterio. ¿Eso va a qué? El tema es que si yo cedo 1 centímetro, después metro y después kilómetro. Entonces, eso que me obliga, yo sé que es un tema de que ya se dio a muchas cosas atrás. Y ahora le va a tocar luchar un poco más, le va a tocar orar un poco más, le va a tocar esforzarse un poco más, pero no significa de que no camine hacia que él tome el liderazgo. Y ella debe orar y esforzarse para que su esposo lo haga. Entonces no es un parte de tranquilidad. Bueno, me tocó. No, es tratar en oración, con testimonio, de llevar mi matrimonio al modelo que dice la Escritura. Entonces ese sería mi... Bueno, si recuerdo las preguntas, solo 2 comentarios. Uno, yo creo que una forma práctica de hacerlo es animarlo y dejarlo liderar. Porque pues a veces también sacamos excusas para pecar, ¿no? Entonces, no, es que no lidera, entonces me toca a mí, pero no funciona así. Entonces, es que no lidera, entonces más bien el Señor, ¿cómo puedo yo ayudarle a mi esposo a que él pueda liderar? Entonces, en amor, poderle decir, mira, tú eres el líder, yo quiero ayudarte, yo quiero servirte, hay que tomar esta decisión, yo quiero hacer lo que tú digas. ¿Qué piensas? No, es que no sé, no, piensa, amor, ahora, yo quiero que tú lo hagas. Eso es diferente en la práctica a como, es que como no lo hace, entonces me toca, entonces siempre me toca. Entonces yo creo que esa actitud ahí es bien importante. Y la otra pregunta que hacías, o sea, yo creo que la pregunta también se relaciona con la mujer puede trabajar, y la respuesta es sí, siempre y cuando no descuide el diseño que el Señor ha determinado para ella. La mujer de Proverbios 31 era una mujer que trabajaba, pero que tenía todo el día, cuidaba de su hogar,
administraba su hogar. Entonces, yo creo que ese también es el punto, es como mirar la prioridad de lo que aprendíamos ayer, el rol que el Señor ha establecido para la esposa, y si no descuido eso, ¿qué puedo hacer? ¿De qué manera puedo servir? Y lo mismo, o sea, yo creo que si queremos a obedecer al Señor, agradar al Señor, eso es lo que pedimos, yo creo que el Señor nos va a ayudar en eso. Bueno, yo creo que hay que tener un poco de cuidado con situaciones particulares y, por ejemplo, si viniera una situación así a la iglesia a mí, yo trataría de aconsejar ese caso en particular, ¿sí? Porque a veces uno puede tirar un consejo general y eso no se aplica a todas las particularidades de todos los casos. Entonces eso es lo primero, tener cuidado de generalizar todo porque no es tan fácil a veces las cosas. Hay situaciones que se necesitan analizar. Hay ciertas transiciones que van a tomar tiempo. Por ejemplo, si uno está llevando un barco hacia un lado y entonces se da cuenta que el barco estaba desviado, va a tomar un esfuerzo poder girar el timón y va a hacer fuerza para poder que el barco vuelva a la ruta adecuada. Si no soy consciente de eso, entonces pues me voy a frustrar, no me doy cuenta que estamos en un proceso de cambio, y yo creo que eso es muy importante, y en la consejería eso es muy importante, que pastoralmente se pueda llevar a las personas a, bueno, vamos a cambiar, vamos a hacer este proceso, pero eso va a tomar unos pasos. Lo importante es tener dos personas que dicen queremos hacer lo que glorifica al Señor. Ese es el primer como paso. Pero luego hay que empezar a girar. Entre los casos diferentes. Es diferente, por ejemplo, un caso donde hay un hombre que es un perezoso, que no hace nada, se quedó sin trabajo y está pues ahí mirando para el techo a ver qué. No, mire, si usted no tiene trabajo, su trabajo es conseguir trabajo. O sea, un hombre siempre tiene trabajo, ¿sí? Y si no tiene trabajo, pues tiene que, salir todos los días a buscar el trabajo. Y ese es el trabajo hasta que consiga un trabajo real, ¿sí? No es que mande una hoja de vida de vez en cuando, no, o sea, a usted le toca salir y conseguir alguna cosa, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando lo que hay es hombres que a veces son perezosos, yo creería que una mujer tiene que orar con sabiduría, pero a veces debe dejar recibir las consecuencias. Yo creo que eso es parte a veces. Como bueno, está bien, si aquí no. Una mujer no deja morir de hambre a unos hijos, pero hay hombres que dejarían morir de hambre unos hijos y se muere de hambre él y todo. Bueno, yo creo que a veces hay que hacer algo sin irrespeto, sin grosería, pero es como, mira, ¿sabes qué? Pues yo no voy a asumir toda la carga, ¿sí? Necesitas, porque eso, ¿saben? El Señor, es que la Biblia es tan sabia, pero el Señor utilizó el hambre como un método para que las personas trabajen. La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Bueno, eso se podría tener una cierta aplicación ahí. Usted no quiere trabajar, pues aquí no va a haber comida. Usted también le va a tocar aguantar un poco, esposa. Pero el punto es como que llegue un punto donde, mira, ¿sabes qué? Está haciendo hambre y toca parar. Una persona con hambre dice, tengo que salir a conseguir algo de comida, ¿sí? A veces lo que hacen tanto las esposas como las mamás es querer mitigar todas las consecuencias del pecado de sus esposos y de sus hijos. Entonces no les dejan nunca sufrir las consecuencias. Y entonces ellos hacen cosas malas y nunca dejan sufrir las consecuencias. Entonces, esto, como digo, no es que hay que aplicarlo en todos los casos, pero en algunos casos puede ser la ruta y hay que hacerlo con sabiduría. Es como bueno, hay que ver de alguna manera cómo vas a recibir las consecuencias de lo que estás llevando, ¿sí? Con humildad, con oración, estoy para apoyarte, quieres que te ayude a buscar trabajo, quieres que hagamos algo. Otro caso, hay familias que tienen un estándar de vida que realmente no pueden sobrellevar y que siempre están a tope, y entonces por eso necesitan que los dos estén trabajando a full, descuidando la familia completamente. Entonces estas personas dicen, no podemos que ella deje de estar trabajando en lo que trabaja para que se encargue más del hogar, porque si dejamos eso bajaría nuestro estilo de vida o bajaría como las metas que nos hemos puesto. Pero qué tristeza que uno diga, tengo unas metas,
pero en unas metas completamente diferentes a las metas que Dios me puso, pero yo me puse esas metas y porque como las tengo que cumplir, y si uno se pregunta, mira, esas metas que tú tienes, ¿son las metas que Dios te puso o tú te pusiste esas metas? Y muchas veces las personas andan en ese ritmo y entonces por eso pues tienen que estar los dos a full y la familia finalmente queda descuidada. Bueno, en ese caso creo que hay que decir cómo podemos reducir nuestro estilo de vida para que entonces el esposo, porque algunas mujeres piensan, no, él necesitaría tener un trabajo que sea sumamente superior y que cubra lo que yo hago y por qué. No, de pronto es bueno, eso es lo que él puede proveer, nos toca vivir debajo de eso. Yo conozco personas en la iglesia que ganan muy poquito, yo creería que un poquito más de un mínimo, y eso yo veo que invitan gente a la casa y hacen reuniones y todo, y yo digo, y eso es eso, y uno mira las fotos y eso hay gente allá todo el día, y bueno, les rinde porque el Señor les hará multiplicar ahí el chocolate, el pan, ¿cierto? Pero el caso es que a veces como nos ponemos unas metas demasiado elevadas, que los niños tienen que estudiar esto, que tenemos que comer esto, que tenemos que ir a estas vacaciones, entonces claro, así no alcanza, ¿cierto? Pero de pronto hay que ver, bueno, con lo que mi esposo gana, ¿cómo podríamos vivir? Y ahí es donde algunos dicen, no, pues no, es que no estamos dispuestos a bajar tanto, ¿cierto? Bueno, hay múltiples casos y por eso aquí podrías pensar en uno u otro. Al mismo tiempo, creo que no estoy en contra en que la mujer pueda producir recursos, ¿sí? Y ayer o hace 2 días dije algo y es que creo que el hombre debería ser el proveedor principal, no solamente por el dinero que trae, pero porque se convierte en el referente de trabajo de la casa. Yo creo que el hombre debe ser el referente de trabajo de la casa, es decir, todos deben decir como, ¿ustedes saben cómo trabaja el papá? Esa es la manera como entonces nosotros debemos estudiar, como mi papá trabaja. La esposa, ustedes ven cómo el papá trabaja, entonces yo debería trabajar así en el homeschool si hago homeschool, porque el papá es un referente de trabajo en el hogar, ¿sí? Y si hay un hombre que es un referente de trabajo, pues Dios bendecirá y decidirá cuánto dar. Comúnmente la gente que es trabajadora, el Señor provee para esas personas porque son buenos trabajadores, ¿sí? Comúnmente un buen trabajador pues está con su trabajo, gana, entonces debe convertirse en el referente para la familia. Pero eso no quiere decir que la esposa no puede traer unos recursos. ¿Cuál creo que es el principio fundamental? Una esposa, si está descuidando su labor principal de ser la edificadora del hogar, entonces debe prestar atención a la situación. Y eso va a ser diferente también con cada esposa. Hay mujeres que son unas tenaces. Eso, trabajan allá y hacen homeschool perfectamente y sacan tiempo para discipular a los hijos, tienen la casa perfecta, además tienen yo conozco por ejemplo, una jovencita que está en la iglesia y me dijo, quiero estudiar una carrera para poder trabajar desde casa y poder ayudar algo a mi esposo. Desde joven está entendiendo qué es lo que tiene que estudiar, es una mujer que quiere esto como prioridad, pero está diciendo, yo no voy a descuidar mi hogar, pero si puedo ayudar a mi esposo, entonces decidió estudiar contabilidad, porque puede ser contadora, hacer contabilidades desde la casa, pero yo dije, y es una niña que recién el Señor salvó hace yo creo que 1 año, pero el Señor le cambió su mente y ahora está pensando cómo va a cumplir con mi papel y de pronto puedo ayudar con algo para mi hogar. Pero hay múltiples casos, por ejemplo, usted es un hombre, trabajador, esforzado, se casa con una millonaria, eso también puede pasar, ¿cierto? Y entonces usted qué va a hacer si usted ya se casó con ella y ella viene millonaria. Entonces, ¿qué le va a decir? No, pues no, esa plata botémosla, ¿no? Pues ella ya viene con esa plata y en ese caso, por más que usted trabajara lo más esforzado, de pronto nunca va a alcanzar los millones que esa mujer trae de herencia de los papás. O sea, estamos hablando de que el hombre tiene que ser un referente de trabajo en el hogar y de provisión, y la esposa tiene que ser un referente de edificación de su hogar y crianza de hijos. Ya las variables, cómo se va a ver en cada casa, podrían ser muy diferentes porque miren, aquí yo les puedo decir múltiples posibilidades y se podría ver diferente. Pero la pregunta que cada matrimonio tiene que hacerse es, ¿él es el referente de trabajo del hogar y su provisión es como algo que es fuerte para nosotros aquí y que estamos todos agradecidos por su trabajo? La respuesta debe ser sí. Y la esposa,
es evidente que ella es la edificadora del hogar, que tiene cuidado de su hogar, que tiene cuidado de su esposo. Por ejemplo, hay esposas que ni siquiera saben qué es lo que el esposo tiene que hacer durante la semana. Si una mujer es ayuda idónea, debería estar pensando cómo le ayudo a mi esposo, porque soy la ayuda idónea de él. Es decir, cuáles son las responsabilidades que él tiene, entonces cómo le ayudo a él para que las cumpla. Eso es lo que tiene que hacer una ayuda idónea. Entonces, creo que más allá de decir como la cantidad o el porcentaje, que podría ser muy variable, hay personas que estudiaron una carrera y la esposa otra cosa que con hacer algo muy pequeñito. Por ejemplo, esposas que hacen algo en la medicina o en la odontología, pues con lo poquito que hacen ganan mucho más dinero que otro trabajo que hay que esforzarse mucho más. Bueno, pero puede ser que con ese poquito ayuda, es bastante que ingresa, pero eso no les lleva a descuidar el hogar. Ese es el punto que hay que preguntarse. ¿Estoy descuidando mi hogar y el ser ayuda idónea de mi esposo? Y el poder decir, ¿estoy siendo yo el referente, el líder de mi casa, tanto en el trabajo como en la provisión? Creo que esa es la pregunta a contestar. Si no están ahí, entonces empezar a hacer una transición, porque creo que tampoco es sabio hacer una cosa como loca de la noche a la mañana. Bueno, queremos ir hacia allá, hacia el modelo bíblico. Vamos tomando pasos, vamos haciendo cosas. Les puedo decir, he visto en muchos casos que familias toman decisiones radicales y el Señor entonces empieza a bendecir a ese hombre financieramente de una manera que nadie se explica. Bueno, creyeron. Antes no creían y decían, no, va a ser imposible, pero creyeron y entonces el Señor, y entonces la misma esposa dice como, ay, ¿por qué no creí antes? Hubiera sido una bendición. Bueno, es que hay que creerle al Señor, hay que creer al Señor y seguir sus mandatos. Muy bien, espero que haya ayudado. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? Daisy. Gracias. Hola hermanos, disculpe, es que con relación a la primera pregunta de esta noche, vino una que para mí pues fue una situación real de esta semana, no estoy segura entre esta semana y la semana anterior. Estoy ayudando a una amiguita, ella es una niña. Ella conoció el Evangelio recientemente gracias a un familiar, asistía a la iglesia gracias al familiar, pero ese familiar ya no está con ella y ella confesó al Señor, pues da frutos de piedad y está muy interesada por querer obedecer al Señor, por querer congregarse, pero sus padres no conocen el Evangelio. Distingo muy poco a su mamá y al papá también. Y digamos que ella me ha comentado el caso de que pues tiene el anhelo de obedecer al Señor con relación a que debe congregarse, que quiere estar más cerca de nosotros, de la oportunidad de escuchar más de la palabra del Señor. Y entonces me acordaba lo que el hermano César ayer nos decía sobre los hijos en Efesios 6:1, ¿verdad? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y a la vez no sabía cómo aconsejarla porque se siente frustrada, que ha pasado más de una ocasión en la que quiere obedecer al Señor, pero sabe que no puede desobedecer a la vez a sus padres porque el Señor dice que debe obedecerlos, ¿verdad? Es tal vez una situación paralela a con la que introducimos en esta noche, pero entonces tenía mi pregunta, y ni siquiera porque ella es pequeña. Yo creo que en general tengo mi duda hasta dónde debe observar un hijo los límites de su sujeción a Dios y a sus padres. ¿Tiene la niña? 12. Sí, esa es una pregunta particular, difícil, porque pues es una niña, o sea, y vuelvo a lo mismo. Yo creo que si el Señor salva a alguien, el Señor lo que hace en la persona que salva es que empieza a cambiar sus deseos, o sea, su corazón se transforma y sus deseos cambian. Y el deseo de un creyente es conocer al Señor para amarle más. Y si se le ama más, pues se le obedece al Señor. Entonces yo pienso que sabiduría, que pueda orar, o sea, yo creo que la respuesta es la misma, que ore, que hable con sus padres con respeto,
y le diga o les diga pues que ella ama al Señor Jesucristo y que ella quisiera ir a la iglesia. Y si le dicen que no, pues yo creo que ella podría sujetarse en el sentido de orar al Señor y mostrar a Cristo. Yo creo que eso sería lo que tendría que hacer. Pero yo creo que no estaría bien que ella desobedeciera en el sentido de se va, es una niña de 12 años y, o sea, no estaría bien. No sé. Pastor, yo conozco casos. Sí, yo creo que a veces nosotros tenemos así como la ansiedad, bueno, esta persona fue creyente, pero no podemos influenciarle, entonces de pronto se va a perder o algo así. Eso no va a pasar. O sea, un creyente verdadero nunca se va a perder. La salvación no se puede perder porque es un regalo de Dios, es una obra de Dios. Entonces, claro, ella va a ser afectada porque no puede participar de la iglesia, pero eso no quiere decir que se va a perder. Pues creo que hay que estar pendiente de ella, hay que poderle estar mandando las predicaciones, ver si se puede compartir tiempo con ella, pero después esperar a que tenga una edad un poco más avanzada y que gane la confianza de los papás y que ella pueda decir, bueno, quiero congregarme. Pero yo nunca le diría a una niña menor de edad y pequeñita que se vuele de la casa para ir a la iglesia. O sea, yo no le diría eso, porque también muchas veces hay un mandato que es congregarnos, pero hay otros mandatos que, por ejemplo, es obedecer las leyes donde estamos. Por ejemplo, hay que seguir las leyes con respecto a lo que se hace con un menor de edad, ¿sí? Entonces sacar a un menor de edad de la casa y así sea que pase para la iglesia, para donde sea, eso no se puede hacer. Entonces creo que hay que cumplir y a veces hay cosas que se contraponen y pues ver cuál es lo más sabio de hacer y más bien poder ganar la situación con los papás al mostrar sujeción. Y yo creo que el hecho de que no vaya no quiere decir que no pueda hablar con ellos y decirles a mí me gustaría ir y poder hablar de vez en cuando, no todo el día insistiendo con eso, pero de vez en cuando poder hablar con una actitud humilde, una vez más, la actitud y poder decir, mira, hay una compañera que es mayor, me puede acompañar, o de pronto ustedes me pueden acompañar porque yo quiero ir, pero creo que es la actitud humilde la que va a hacer la diferencia. Y tú tenías la pregunta al final de que cómo debería ser la sujeción de los hijos hacia los padres. Miren, yo creo que necesitamos retomar el orden en las familias. O sea, esto, yo no sé si ustedes ven, pero esto está saliendo como de control, ¿sí? O sea, los hijos son súper altivos, groseros, se creen que saben mucho porque saben manejar un celular o una tecnología. Yo lo dije el domingo pasado antes de venir acá, se creen muy inteligentes porque saben manejar un celular, pero no son tan inteligentes para saber cómo comprárselo, ganándose la plata para comprárselo. Entonces, creo que hay que retomar el orden, el respeto, que haya un honor hacia los padres, especialmente pues estando en casa, unos niños que están creciendo, y creo que eso se hace a través de la instrucción y la obediencia que demanda la Biblia en Colosenses capítulo 3, creo que es el versículo 20, y en Efesios habla de obediencia y obediencia total. Sí, o sea, no queda ciertas cosas, si me parece razonable, no. Obviamente si son cosas que van en contra del Señor, pues no. Pero si el papá manda algo, pues el hijo, digamos, quiere salir a un sitio y el papá dice que no, bueno, pues yo creo que por más que le duela, por más que haya razones para que lo deje ir, pues tiene que someterse y sujetarse. No estoy diciendo que siempre las decisiones de los papás son las mejores. Y creo que un papá debe ir dando libertad a los hijos a medida que van creciendo para que cuando ellos salgan ya hayan tenido algo de experiencia de cómo tomar decisiones. Pero sí, lo que dice la Biblia es que los hijos que están bajo sujeción deben obedecer a sus papás en todo. Bueno, particularmente yo conozco el caso directamente, nos compete como iglesia es más, pero por lo menos yo entiendo las preocupaciones de la mamá, porque, bueno, por los malos testimonios que uno ve de otras iglesias, y ella es una joven de 12 años, y bueno, sus papás no son creyentes, pero yo tuve la oportunidad de hablar con la mamá, invitarla a mi casa,
como esa labor pastoral, como yo le dije, la invito a mi casa, invito a su esposo y que hablemos, que charlemos, los invito a venir a la iglesia, los invito a conocernos, a conocer la iglesia. Entonces, ahí, seguir orando para ver. Pero ayer fue un paso muy grande porque ella estuvo con su mami en la iglesia y yo le pregunté qué había pasado y ella dijo, me gustó lo que escuché. Entonces, seguir orando por esa joven. Okay. ¿Alguien más? Ahí tenemos atrás primero, se levanta la mano, Wilfredo. Excelente. Wilfredo y luego Camilo y luego hermano Tito. Bueno, muy buenas noches. En realidad tengo dos preguntas, pero por tiempo voy a hacerle una con respecto a las conferencias. Y es basado en Génesis 3:16, donde Dios le dice a la mujer que tu deseo será para tu marido. Entonces, mi pregunta es, Dios le dice eso queriendo restablecer los roles debido a la falta de liderazgo de Adán. Esa es la pregunta. Sí, yo creo que ahí está hablando más de las consecuencias a causa del pecado. Esa expresión aparece similar luego con Caín, de cómo el pecado iba a querer como enseñorearse de él. Y bueno, hay una tendencia pecaminosa de la mujer de querer ponerse en dominio sobre el hombre. Eso digamos fue lo que sucedió desde el inicio. Cuando Satanás se acerca a la mujer y no al hombre. Y pues Eva toma la decisión. Y si ustedes miran ese texto con cuidado, hay una gran posibilidad de que Adán estuviera presente ahí, en todo lo que estaba pasando. Y eso muestra como la debilidad que el hombre tiene cuando empieza a sucumbir a la tentación y dejar que la esposa lidere, ¿sí? Adán no detuvo la situación, sino que dejó para complacer y en ese momento pues ambos incurrieron en pecado, desobedeciendo al Señor y creo que las consecuencias ahí es que eso iba a ser una realidad y una lucha aún más pronunciada y que iba a crecer aún más. Y creo que en una mujer que no trata esa situación, esa es la realidad, cada vez va a ser peor, ¿sí? Va a ser peor, con consecuencias que va a recibir al final. O sea, mujeres que toman el liderazgo en sus hogares, tal vez por un periodo de tiempo se puede sentir como bien, como que yo mando, yo lloré y se hizo lo que quería, yo no hablé, yo lo castigué de cierta manera y entonces... Pero si es una mujer de Dios no va a tener satisfacción al fondo, porque va a saber cómo, pues, qué estoy haciendo, ¿sí? Entonces creo que la mujer iba a tener ese deseo de controlar a su esposo, pero el punto era resistir ese deseo. ¿A través de qué? Pues de la obra del Espíritu Santo, a través de la obediencia y de... Esto es algo que repito mucho, pero por ejemplo el mandato de la sujeción de la mujer a los hombres debería convertirse en como miel para la lengua de las mujeres. Bueno, a algunas ya no les gusta la miel y el azúcar, entonces, pero digamos que, o sea, el concepto general bíblico de algo dulce a la boca, ¿sí? Todos entendemos, ¿no? El dulce a la boca. Los mandatos del Señor no solamente deberían ser algo como esto es lo que tengo que hacer, sino que esto es lo que deseo hacer. Es decir, imagínense una mujer que llega a un punto que dice, la verdad es que yo quiero ser la mujer más sujeta de la iglesia, ¿sí? Y que ese es su deseo.
no lo hace perfectamente porque aún tiene una naturaleza pecaminosa, el esposo hace algo que le da piedra, entonces no, o sea, está como en una lucha, pero su deseo interno es, yo quiero ser sueta, yo quiero ser, como le digo yo a veces a algunos matrimonios que están ahí en crisis, le digo, a ver, comiencen la competencia de quién es el más humilde, a ver quién gana. Y entonces ahí a ver si de pronto como que alguno se baja, pero el punto es ese, es como si yo me pongo así en el papel, la verdad es que yo quiero agradar a Jesucristo y ese es mi deseo por encima de cualquier cosa y que eso sea como la realidad. Hay descuidos, uno se va como desviando y ahí es que tiene que otra vez, no, enfocado, esto es lo que yo quiero porque yo sigo a Jesucristo. Pero yo creo que esto debe dejar de ser mandatos como si fueran feos o pesados, no, es como es miel a mi paladar, porque es lo que el Señor demanda, ¿sí? Y yo conozco mujeres que piensan así, o sea, para que ustedes no piensen como, no, pues eso, como esos mandatos se convertirían en miel para mi paladar. Yo conozco mujeres que son así, que aman lo que el Señor demanda. Claro, luchan, tienen caídas, pero realmente eso es lo que desean, mostrar sujeción, ser lideradas por sus esposos, y realmente las que veo que actúan de esa manera se sienten protegidas, se sienten amadas, los esposos se sienten seguros porque tienen una mujer que los admira, que los respeta, o sea, es una bendición. Lo otro es diabólico, en cambio esto es lo mejor para el matrimonio, ¿sí? Ensáyenlo por 10 años y en 10 años me cuentan cómo les va y bueno, espero que salga bien. Va a salir bien si lo hacen porque lo dice la palabra de Dios. Vamos a parar por un momento porque hay algo importante que hacer. Sí, vamos a parar por un momento porque vamos a prepararnos para el refrigerio. ¿Listo?